a todos y a todas. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar allí, porque hoy estoy otra vez con mi querido Robert. Yo pienso que no es muy importante y necesario presentar a Robert, ¿verdad, Robert? No sé. No, yo creo que si ya están en esta sexta edición, creo que es ya, Exacto, ya exacto. está. Ya Ya, saben ya. de qué van estas secciones que tenemos. Exactamente. Mira, Robert, ¿cómo estás? Primero te voy a preguntar. Pues muy bien, la verdad es que esta faceta de la vida que me ha tocado vivir ahora o que he escogido vivir, la verdad es que está siendo muy apasionante y es la que da un poco de sentido a toda la trayectoria anterior. Cada vez que alguien me hace una pregunta, yo empiezo a entender mejor la respuesta, así que es algo nutritivo y ya lo recomiendo para cualquiera, ¿no? Que se haga preguntas o Absolutamente. que intente contestar las preguntas antes de que yo las responda, también para que afine su intuición. Así que este ejercicio es tremendamente poderoso para uno mismo, para ordenar sus pensamientos. Exacto, poderoso para ti, para mí, para todo el mundo y todo el mundo que donde llega esta información. Es maravilloso, gracias. A través de las redes podemos compartir por todos los lados. Primero voy por mis dos primeras preguntas personales. Me gustaría saber lo que opines de la palabra la verdad en sus diferentes niveles. Muy bien. Es que, claro, la palabra verdad o el concepto de la verdad se puede aplicar a un nivel corporal, a un nivel científico-filosófico, a un nivel académico, a un nivel sentimental o a un nivel espiritual. Entonces, claro, estamos hablando de diferentes niveles de lo que es la verdad. En un sentido último, un nivel espiritual, verdadero es aquello que te conecta con el espíritu. Verdadero es aquello que te conecta con el ser. Verdadero es aquello que te conecta con la consciencia. Entonces, todo aquello que te conecta con la consciencia se supone que es más verdadero o te acerca más a la verdad que aquello que se queda en las relatividades o en las verdades en minúsculas. Supongo que te estás refiriendo sobre todo a esa verdad en mayúsculas, que es la que deviene del espíritu. En tanto que en este mundo relativo tenemos verdades, como el propio nombre indica, relativas. O sea, eres más alto o más bajo, son verdades relativas, porque soy más alto que una tortuga, pero más bajo que una jirafa, pues eso son verdades relativas. O peso 67 kilos, eso es una verdad relativa, pero no es una verdad absoluta, porque depende simplemente de un sistema de medición, de un convencionalismo social. Entonces, podemos hablar de verdad en diferentes niveles. Lo que yo siento, si siento que tengo hambre, o siento que tengo sed, o siento que estoy enamorado, o siento que estoy enfadado, eso también son verdades del cuerpo, verdades de las sensaciones, verdades de los sentimientos. Exacto. Luego, a nivel, vamos a decirlo, filosófico, podemos encontrar la verdad de que esto me parece bello, pero no puedo decir que esto es bello o que esto es feo, porque eso es un juicio. O sea que tenemos diferentes niveles de verdad y por eso causa tanta confusión. Cuando decimos que nada es verdad o que todo es mentira, estamos simplemente hablando de las verdades de la mente, donde todas son relativas. ¿Es verdad que es mejor un gobierno de izquierdas que uno de derechas? Esas son opiniones, esas son verdades relativas. ¿O es verdad que el mejor equipo de Europa ahora mismo es el Real Madrid? Eso es una verdad completamente relativa, basándonos en un concepto del último que ganó la Champions League, por ejemplo. Pues es un concepto muy amplio y crea por eso tanta confusión, porque normalmente estamos preguntando por las verdades de la mente y no por las verdades del espíritu. O sea, estamos distinguiendo entre la verdad en mayúscula de la verdad en minúscula. Es un concepto que da creo que para mucho y que filosóficamente podríamos estar todo el día hablando de las verdades y de la verdad, siendo la verdad en mayúsculas la más difícil de definir porque se llega a través de la cognición espiritual y no a través del razonamiento especulativo filosófico. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo has explicado muy bien. Pero claro, era para saber un poquito tu opinión sobre esto, porque claro, es un tema que podemos extender, pero enormemente, enormemente. Se puede. Mira, y mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los efectos de la luna nueva de hoy, que es 24 de octubre, en Escorpio, y la del mañana, el eclipse, el 25 de octubre? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, si la luna nueva coincide con el eclipse, es decir, es todo el 25. Ah, esto es el ¿Vale? 25 El solo, ok. 25 se hace todo, o sea, el eclipse y la luna nueva son lo mismo. Ok,
¿vale? Digamos que tenemos varios eclipses. Este es el más liviano, el más suave, y el fuerte es el que viene el 8 de noviembre. Entonces, ¿qué podemos esperar de este? Este es un eclipse que será entre el Sol, la Luna y Venus en Escorpio, con lo cual es suave, sobre todo porque está tocado por Venus. Entonces, siempre que hay eclipses en Escorpio, lo que se puede esperar es una mayor concentración de energía en cualquier área de la vida. O sea, cada uno de nosotros tiene como un cajón desastre dentro de nuestro psique, dentro de nuestra vida. Siempre hay zonas en las que hemos acumulado más energía. Hay personas que tienen energía acumulada en su infancia, otros que tienen una deuda, otros que tienen un juicio, otros que tienen una cuenta pendiente con algo o con alguien. Todo aquel lugar en el que yo tengo acumulada energía, cosas pendientes, es el momento de trabajarlas, es el momento de dedicarle tiempo y dedicarle energía. Y si no le dedicamos tiempo y energía conscientemente, puede ser que nos estalle. Así que todas las cuentas pendientes van a estallar. No solo a nosotros, sino a cualquiera. O sea, en el mundo, a nivel mundial, también vamos a ver cómo cuestiones que estaban acumuladas durante mucho tiempo empiezan a estallar. Esto, en principio, nos viene bien como humanidad, porque los que gobiernan el mundo tienen muchas cuentas pendientes. Por supuesto que van a intentar cargárnoslas a nosotros, pero entre ellos, entre sus cuentas personales, también se van a apuñalar unos y otros, sobre todo cuando lleguemos al eclipse del día 8 de noviembre. Es, por así decirlo, un momento en el cual los acreedores van a reclamar su deuda. Y los acreedores muchas veces son nuestras propias almas que piden que entremos en un mínimo de equilibrio. No nos permiten acumular tanta deuda y es un momento de empezar a equilibrarnos. También las deudas pueden ser muchas veces en positivo. O sea, si uno da mucho, también puede en ese momento empezar a recibir todo aquello que le adeudan los demás. Así que no es algo estrictamente malo, pero por lo general, como la mayoría de las personas adeudan demasiado, o sea, es decir, no están pagando lo que deberían, cuando llega la energía de Escorpio, todo lo que llega son problemas, pero no es porque Escorpio sea malo, sino porque nuevamente viven endeudados energéticamente hablando. Sí, Escorpio no es malo. Mira, claro, porque dijiste en noviembre que iba a venir un antes y un después, y además usaste la palabra algo gordo viene, ¿no? Entonces, bueno, porque es cuando eso... se acumula mucha potencia, el signo que permite acumularla es Escorpio. Es el que contiene todo aquello que en un momento dado no podía ser procesado ni analizado. Entonces, cuando suceden las cosas gordas, es cuando o bien Plutón o bien Escorpio, que es el signo que rige a Plutón, están dominando en el cielo. Entonces, si hay un eclipse en Escorpio, por supuesto que pueden pasar cosas mucho más gordas, mucho más intensas, precisamente porque se ha acumulado mucha más energía y puede detonar justo en esos momentos. Ok, eso es. Pues mira, muchas gracias por tu explicación, pero ahora vamos a seguir con mucho más explicaciones. Así que Robert, vamos a empezar con las preguntas de la gente. ¿Te parece bien? Que nos Vamos han allá. dejado. Vamos allá. Ok, primero voy a poner uno de los adolescentes. ¿Cómo orientar a los adolescentes que no soportan casi ir a la escuela con su viejo paradigma y no le encuentran sentido de estar ahí? Bueno, es explicándoles precisamente que eso es un entrenamiento para la jungla que se van a encontrar después. O sea, básicamente la escuela que nosotros nos encontramos y la que hemos tenido todos absolutamente, es una escuela que cognitivamente a nivel de conocimientos nos ha dado muy poquitas cosas valiosas y en la que hemos aprendido a ser disciplinados, hemos aprendido a comprender cómo funciona el sistema, hemos aprendido cómo funciona de alguna manera esa cadena de mando, hemos aprendido de las jerarquías, hemos aprendido de la jungla. O sea, básicamente hemos tenido una versión a escala de cómo funciona ese sistema corrupto. Hemos visto esa corrupción desde pequeños, esa hipocresía y esa mentira. Así que lo mejor es que aprendan de aquellos profesores que sí que son buenos y que están allí de corazón, que aprendan también la parte negativa de aquellos profesores que son auténticos dictadores camuflados, de aquellos compañeros que son buenos y valen la pena, y también de aquellos que son miserables y que les van a hacer la vida imposible, porque luego se van a encontrar una réplica de todos ellos en sus respectivos trabajos.
gente mala, gente buena, gente hipócrita. Así que es una reproducción a escala de lo que es este mundo. Por supuesto, un mundo que vamos a intentar cambiar, pero mientras no lo cambiemos van a tener que ayudarnos a hacer la transición. Así que si alguien está despierto es porque viene a cambiar este mundo, a darle una vuelta de tuerca, a mejorarlo, y por eso también tiene que sufrir, entre comillas, lo que también hemos tenido que sufrir el resto, porque es una manera de hacerse fuerte y también de saber qué es lo que hay que mejorar. Si no lo ves en primera persona, a nivel teórico es muy difícil acabar reproduciendo los mismos errores si no los has visto con cierta perspectiva y no los has experimentado en tus propias carnes. Bien, bien explicado. Otra cosita, si extrañamos o lloramos demasiado a un ser querido que ha fallecido, te podemos impedir que ascienda. Lo que pasa es que las preguntas están todo un poquito mezcladas. Sí, sí. Bien, evidentemente que cuando tú estás generando un sentimiento, en ese caso una emoción de tristeza, de apego, de nostalgia hacia un desencarnado, por supuesto que le vas a crear un tipo de amarre o un tipo de tirón energético para que siga aquí, para que siga consolándote. Y por supuesto que vas a ralentizar su ascensión. De ahí la importancia de decir, vale, pienso en mí y pienso en el otro y tengo que hacer ese ejercicio de desapego de decir, vale, aunque te echo de menos, te dejo ir por ti, porque es lo mejor que tú te puedas marchar tranquilo. Que no sea por mi culpa, por mi responsabilidad, por mi miedo, por mi vulnerabilidad, que él se tenga que quedar a hacerme compañía. Entonces, una cosa es lamentar su pérdida por él y otra llorar realmente por mí. Llorar porque le echo de menos y porque prefería que esa persona siguiera estando a mi lado. Así que si es ese segundo escenario, hay que superarlo, hay que continuar hacia adelante y por supuesto ya habrá tiempo de volver a reunificarse, pero si seguimos aquí en esta vida es porque todavía hay muchas personas que quieren estar con nosotros y para las que también tenemos que seguir aquí dando el callo. Exactamente, sí, sí. A ver, tengo una pregunta de una chica de 15 años que dice, desde hace 2 años, en época de verano, tengo sueños constantes sobre tsunamis. ¿Cómo identifico si estos sueños son premoniciones? ¿Algún recuerdo de vidas pasadas? ¿Algo que tengo que superar en esta vida? Pregunta. Vale, el significado puede ser múltiple, quiero decir, a priori no puedo saber exactamente qué significa un sueño en el que se precognizan catástrofes como un tsunami, como una explosión o lo que sea. Hay diferentes vertientes o posibilidades. ¿Puede ser un sueño premonitorio? Sí, puede serlo, pero por lo general no debería haber demasiado tiempo entre que sucede ese sueño y luego hay un acontecimiento. Sí, hay veces que pasan a lo mejor 30 años, pero entonces ese sueño premonitorio no sé si podría llamarse como tal, porque no te está anticipando o previendo nada que pueda ser útil para ti, simplemente estás captando un eco de algo que en algún momento dado podría suceder. En ese sentido no es demasiado útil, o sea que no cumple una función premonitoria o preparatoria o anticipativa. Si es un recuerdo de una vida pasada, pues debería estar acompañado de un sentimiento de pérdida. O sea, si yo he vivido un tsunami en otra vida, pues seguramente eso fue acompañado de una tragedia personal y más que el miedo a bien el tsunami, vendría acompañado de una serie de consecuencias como he perdido mi casa, he perdido seres queridos, etcétera, etcétera. Y lo más probable es que simplemente sea un sueño simbólico y ese tsunami está representando otra cosa. Normalmente el agua en movimiento significa una energía de deseo, una emoción muy poderosa que está purgando por salir y por arrasar con todo. Entonces normalmente son secretos o algo que tengo en secreto que no me atrevo a manifestar y que está deseando salir. Entonces, si puedes, darle salida a algún secreto, a algo importante que quieres hacer o algo que no has querido comunicar a nadie, pero por lo menos dale algún tipo de cauce, porque seguramente el tsunami está representando eso, una emoción que anhela salir y arrasar con todo. Claro, el agua siempre son emociones y siempre es energía. Depende cómo es el agua también.
y también la emoción que acompaña en este momento que tú ves el tsunami. Si el tsunami te arrastra, todas estas cosas son muy importantes también. Exacto. ¿Podría explicarnos cómo es posible que eso que llaman walking, traspaso de almas o que varias almas comparten el mismo cuerpo? ¿Podría ser la explicación natural a lo que la insuficiencia, dice separado, actual llama trastorno de personalidad múltiple? Consejos para poder discernir si tú eres uno de estos seres. A ver, el compartir almas normalmente no se superponen dos almas a la vez, sino que más bien se van turnando. O sea, cuando hay una, digamos, alternancia de almas, es porque puede a lo largo de tu vida tener como una especie de renaceres. Si tienes varios renaceres en los cuales dejas atrás un aprendizaje y de repente pasas a otro. Entonces, a veces un mismo avatar puede albergar diferentes almas en diferentes momentos de vida. Pero insisto que esto es una cuestión donde muchas veces el usuario ni siquiera es consciente de que está pasando, bueno, de hecho casi nunca es consciente de que está pasando, y puede ocurrir normalmente cuando hay accidentes, cuando hay comas, cuando hay procesos bastante extremos. No es lo habitual, no es lo común y pasa de uvas a peras por razones de lo más variopintas, pero no sería el caso más común que pasa. Los casos de esquizofrenia, trastornos de personalidad múltiple, no suelen ser que haya dos almas simultáneamente. Más bien lo que hay es una parasitación y sobre todo es el resultado de una fragmentación o disociación de la personalidad, generalmente como respuesta a un trauma bastante fuerte. Y eso sí que es bastante más común y bastante más habitual. Normalmente a partir de un castigo continuado, la personalidad se va encerrando en sí misma y va dejándose salir solo en momentos en los que siente seguridad. Entonces la personalidad se va disociando. Ahora saco mi parte agresiva, ahora saco mi parte romántica, ahora saco mi parte intelectual y siempre una separada de las otras. Precisamente lo contrario a la personalidad múltiple es la personalidad integrada, que es lo que buscamos. La coherencia espiritual es precisamente salir de esa multiplicidad de la personalidad, porque todos tenemos esa personalidad múltiple en mayor o menor medida. Y precisamente una persona que se le diagnostica ese trastorno es porque esa medida, esa disociación o esa fragmentación es tan grande, es tan vasta y tan diferenciada que realmente parece que ahora habla un personaje y ahora habla otro, pero en realidad a todos nos pasa. Y precisamente tenemos que purgarlo y definirlo para que haya una coherencia lo suficiente y que nunca pierda mi eje central. Que ahora no sea el Dr. Jekyll y el campeonato sea Mr. Hyde, sino que siempre sea el mismo y simplemente actúo de acuerdo a la situación, sacando ahora una parte un poquito más agresiva, ahora una parte más diplomática, pero siempre sin perder de vista el eje. Pero no es eso lo mismo que esa superposición de almas, que insisto, no es una superposición de almas, sino una alternancia de almas. ¿Cómo conseguir tener las emociones en cierto estado de equilibrio, transmutarlas y poder dominarlas sin reprimirlas? Para poder pasar a la quinta dimensión, tenemos que haber depurado todos estos programas que nos crean estas emociones. Sí, conectar con la quinta supone haber tenido que depurar todo ese sistema emocional. Entonces, ¿cómo se hace para, digamos, poder canalizarlas sin reprimirlas? Primero, es importante dejarse sentir. No hay ninguna manera de integrar las emociones sin sentirlas primero. O sea, primero tengo que ser un libro abierto. Primero tengo que dejarme sentir y reaccionar a lo que sienta. Lo que cambia aquí respecto a otras visiones es, vale, cuando yo tengo una respuesta emocional, tengo que aprender luego a superponerla y a darle un análisis. Vale, siento que quiero hacer esto, quiero ir en esta dirección. Vale, pues una vez que yo sé que quiero ir en esta dirección, por ejemplo, me siento violentado y enfadado y necesito expresar mi emoción, entonces digo, vale, pero ¿a quién se la expreso? ¿Cómo la expreso? ¿Dónde la expreso? Porque primero lo que tengo claro es que quiero expresarla. Y a lo mejor digo, no, se lo quiero expresar a esa persona directamente. Digo, ¿seguro que necesitas expresársela a esa persona directamente? ¿O valdría con decirla a otra persona, a un confidente, en un momento de desahogo? Entonces, es ahí cuando uno empieza a hacerse preguntas y se da cuenta
que el problema está en que normalmente expresamos las emociones de una manera o en una dirección inadecuada o de una forma inadecuada, de una forma innecesaria, como necesito desahogarme, necesito algo yang, algo violento, y lo que hago es coger el coche, irme a 200 por hora y estamparme contra... No, no quiero estamparme, ni quiero emborracharme. Lo que quiero es otra cosa. Cuando alguien se emborracha, lo que quiere normalmente es apaciguar sus emociones. Igual, lo que quiero es apaciguar mis emociones, no mandarlo toda la mierda. O ahora quiero coger el coche y desahogarme. Digo, no, lo que quieres es algo fuerte, algo yang, porque tienes furia dentro, tienes rabia. Entonces, lo que quiero es expresar la rabia. Cuando uno aprende a identificar la emoción y a darle una salida más inteligente, no está reprimiendo nada, sino que le está dando un cauce. Y darle ese cauce requiere que primero nos observemos y luego también a posteriori, después de haber expresado una emoción, piense, ¿habría habido alguna manera mejor de encauzarla? ¿Habría habido alguna manera mejor de expresarla? Eso es la inteligencia emocional. Y es un paso imprescindible y necesario para alcanzar lo que llamamos conciencia de quinta dimensión. Porque la conciencia de cuarta dimensión es el cuerpo emocional, es aprender a sentirlo todo y expresarlo todo. Y luego aprender a sentirlo a nuestra manera y a expresarlo a nuestra manera de la manera más inteligente y coherente con todo lo demás. Normalmente una emoción es simplemente una expresión cortoplacista y lo que queremos es darle una expresión que sea congruente con todo nuestro sistema de valores y con nuestros objetivos a largo plazo. O sea, no quiero decir algo o hacer algo de lo que luego me vaya a arrepentir, porque entonces esa emoción no está siendo inteligente. Tengo que poder expresar algo que auténticamente siento, o sea, que sea verdadera, pero que sea compatible con todo mi sistema de valores y con todos mis objetivos a corto, medio y largo plazo. Sí, lo saben. ¿Por qué tenemos que bajar con el velo de la amnesia? Pienso que jugamos con desventaja. Empezamos desde cero todo lo que hemos aprendido. Y si en esta vida hemos despertado, tenemos que volver en la siguiente vida dormidos. No entiendo por qué debe ser así. No hay una especie de interruptor energético para volver a recordar sin necesidad de hacer regresión. Bien. Realmente el velo de amnesia lo que hace es tapar el cuerpo mental. Es decir, no puedes recordar de una manera consciente y fácil acceder a todos los recuerdos que tienes en tus vidas pasadas. Sin embargo, no obstante, quedan ecos, impulsos y pulsiones de las vidas anteriores que permiten acceder de manera bastante rápida a todos los talentos y habilidades que tú has acumulado en las encarnaciones previas. Así que no empezamos realmente de cero, pero es verdad que se hace un reseteo bastante importante, pero no empezamos exactamente de cero. Y por supuesto que todo lo que hemos aprendido es bastante recuperable, todo lo importante, todo lo que son aprendizajes. Por eso tenemos una carta natal. En la carta natal, las cualidades que tenemos suelen ser el resultado de todos nuestros aprendizajes, de todas nuestras victorias. Así que realmente, cuando nosotros arrancamos en un nuevo avatar, estamos recibiendo los dones o gran parte de los dones que en su día adquirimos. No es que arranquemos dormidos, de hecho arrancamos bastante despiertos, aunque sin acceso al cuerpo mental de las encarnaciones anteriores porque fue disuelto. Y lo que ocurre es que el adoctrinamiento que vamos recibiendo nos hace ir haciendo cada vez más grueso ese velo. O sea, si realmente fuéramos educados en conciencia desde el primer momento, ese velo no sería tan grueso como el que tenemos. O sea, que precisamente por la porquería de cuerpo mental que tenemos de resultas de la educación que recibimos de pequeños, ese grueso se hace cada vez más pesado. Así que una manera de deshacer el velo es también desprogramándose, dándose cuenta de todas aquellas cosas que queremos saber simplemente porque las hemos leído, las hemos estudiado, las hemos escuchado de alguien. Eso no es auténtico saber. Cuando uno empieza a deshacer ese falso saber, empieza a recuperar el suyo propio. El mejor ejercicio para deshacer el velo es volver a repensarlo todo desde el principio. Cuando uno empieza a repensarlo todo desde el principio, recupera su sabiduría natural y todo aquel conocimiento agregado de las vidas anteriores empieza a pulsar desde dentro de nosotros y aunque no recordemos los detalles, sí que conectamos con la esencia de lo que en su día aprendimos. Eso es. Es que no tengo mucho más a juntar, por eso no digo nada.
Pero es verdad, siempre es lo mismo, ¿eh? Tenemos que desprogramarte para después empezar a reprogramarnos. ¿Qué es el no tiempo? Lo hemos comenzado a experimentar. ¿Cuál sería la herramienta que nos puede ayudar a mantener nuestra psique centrada ante esto? Lo que llamamos cuarta dimensión ya es un estado de no tiempo, al igual que lo que llamamos quinta dimensión. Son lugares que están más allá de este espacio-tiempo. En este espacio-tiempo, que llamamos tercera dimensión, donde todo se experimenta de una manera lineal, estamos siempre motivados por esas coordenadas. Es decir, pensamos en el sábado y tenemos que atravesar todo el tiempo que nos separa del sábado. Sin embargo, el estado de no tiempo es un estado en el que yo puedo hacer realidad cualquier cosa aquí y ahora. Es decir, yo conecto con la presencia yo soy, yo conecto con la abundancia, conecto con la felicidad, conecto con lo que sea, con un estado de gratificación, de felicidad, de lo que sea, y tomo la decisión de que eso se haga realidad ya en el no tiempo. O dicho de otro modo, en términos muy sencillos y fáciles de entender. Primero, la realidad la hago en mi imaginación. La hago en un lugar en el cual ya puedo hacer verdad cualquier cosa. Si yo quiero una casa, pues yo en mi imaginación ya hago realidad esa casa. Entonces, en el no tiempo ya existe esa casa y yo soy feliz en esa casa y tengo un huerto y tengo una piscina y tengo lo que me dé la gana. Eso es el no tiempo. Es un estado en el cual yo puedo volver cuando sea y no tengo que esperar a construirla, ya está hecha. Después eso pasa al plano mental y luego pasa al plano físico si se hacen los pasos adecuados. Entonces, la herramienta para conectar con el no tiempo es la imaginación. Es el puente que conecta entre un estado y otro. Y la visualización. Sí, claro, por supuesto. La También. visualización sería como otro puente que establecemos, imaginación, visualización, que nos establece con ese estado de no tiempo en el cual hacemos las cosas realidad aquí y ahora, que es el único tiempo existente en ese no tiempo. No hay una línea, sino que es simplemente un presente eterno. Todo es presente. No hay secuencia. Todos presentes. Así que vamos, vamos, vamos. Anímense, anímense, como siempre digo. Ok, si existen otras líneas de tiempo en la dimensión 3D donde experimentamos en paralelo a esta actual, es posible sentir las emociones, los deseos, impulsos, etcétera, de mi otro yo en esta realidad. Sí, más o menos, pero no es lo habitual. Quiero decir, si hay otras existencias paralelas que son equivalentes a esta, sí que hay una cierta relación entre unas y otras, pero normalmente las fronteras que hay entre ellas son livianas. Perdón, son más bien gruesas. Es decir, no es fácil que uno conecte con la otra. Es verdad que en ese estado del no tiempo, lo que uno aplica, si uno aplica un crecimiento, se redunda en positivo para los otros yoes paralelos. Es decir, que sí que hay una cierta relación, pero se hace en los niveles más altos, no en los niveles más bajos. Solo si uno sufre un trauma muy fuerte, pierde un ser querido, lo que sea, y en los otros no sucede, sí que puede haber un cierto trasvase de fuerzas, una transición de fuerzas, si realmente será una emoción muy fuerte, pero no es lo habitual y no es lo común. Desde ese estado precisamente del no tiempo podemos influir positivamente sobre las otras versiones de nosotros mismos hasta que lleguemos todas a estar en un nivel bastante alto de coherencia. Si todos estamos más o menos haciendo los mismos aprendizajes simultáneamente, se amplifica mucho la potencia de cada uno de ellos, porque estamos verdaderamente trabajando en equipo en lugar de hacerlo en solitario. Así que a medida que nosotros incrementamos el campo de resonancia y mandamos más contenidos de calidad a nuestra nube compartida, a nuestra nube de calidad, todos nos beneficiamos mutuamente. Y eso es lo bueno, hacerlo en colectivo para que podamos beneficiar mucho más personas, ¿no? Ok. Y después hay otra parte en esta pregunta, ¿de dónde viene? ¿Es mi ser superior dándome hostias, como diría Robert? Señales, etcétera. ¿Es posible percibir pinceladas de estas otras realidades que estoy experimentando? Bien, a veces el origen de muchas de las cosas que sentimos es difícil de rastrear. Por eso, aunque puede ser interesante querer averiguarlo a nivel filosófico,
me suelo centrar más en cómo lidiar con ello, ¿no? Me es igual de dónde venga, pero sé que viene una energía densa, una energía agresiva, una energía agradable, y lo que quiero al final es saber lidiar con ella, más que comprender su origen, que muchas veces se me escapa y tampoco puedo hacer mucho con conocerlo. Otra cosa es que me llegaran constantemente informaciones, yo qué sé, de otra vida, y siempre todas esas informaciones son lesivas para mí, tal vez me interesaría saber qué está pasando, pero por lo general no llega mucho ni es demasiado interesante. Y lo más interesante es saber qué hacer con ello, cómo reaccionar frente a ello. O sea, que me interesa mucho más y creo que es más productivo para todos comprender la alquimia de qué hacer con las situaciones aparentemente difíciles, densas o de intensidad alta, que no saber de dónde vienen. Insisto, puedes pendularlo, puedes hacer preguntas que sean, pero una vez que lo sepas, ¿qué vas a hacer con ello? No creo que puedas sacar mucho al respecto, salvo que consigas una comunicación interdimensional de alta calidad, que no es nada fácil, y puedas realmente comunicarte con el otro, que lo puedes hacer a veces en viajes astrales, pero por lo general, más allá de saludarnos y explicarnos un poco pues cómo van las cosas por allí, realmente no podemos tampoco transferir cosas importantes de nuestra experiencia que sean útiles para el otro, más allá de saciar alguna curiosidad. Dice, mira, ¿allí cómo estáis? Pues aquí estamos mal con esto y bien con lo otro. Vale, guay, pues así estamos, cojonudo. Pero no hay mucho más. Nos interesa mucho más transferirnos aprendizajes filosóficos que no datos concretos sobre si a ti te han despedido del trabajo o tú estás con la novia o estás con... Esto realmente, más allá de saciar la curiosidad en un momento dado, es poco importante y poco útil. ¿Qué pasa cuando una persona fallece en estado de presencia? ¿Y qué ocurre en el otro lado cuando te identificas con el observador? Eso es lo que se busca precisamente en todas las tradiciones, ¿no? En el libro tibetano de los muertos ya te dicen que el objetivo de una vida al final es poder fallecer en un estado de presencia, precisamente para saltar todo lo que es la zona astral y acceder a los mundos superiores. O sea, ese es el objetivo, morir en estado de presencia para poder acceder con mayor lucidez al otro lado. Lo que ocurre, insisto, es que aunque mueras en un estado de presencia, puede ser que al cambiar de cuerpo, si no estás acostumbrado a sostener la atención en el cuerpo astral, entres en inconsciencia y es un buen rato todavía perdido. Por eso siempre recomiendo hacerse consciente en los sueños o en el viaje astral, porque es un entrenamiento ya no solo para la muerte consciente, sino para estar consciente una vez muerto o desencarnado. Porque no es lo mismo, una cosa es que yo estoy muriéndome y estoy presente y estoy consciente, pero luego cambio de cuerpo y a lo mejor pierdo la atención rápido, porque no estoy acostumbrado a sostenerla allí. O sea, estar fallecido no significa estar automáticamente consciente en el otro lado. Así que acostumbrarse a estar presente cuando estás en el astral es un sobreentrenamiento, un entrenamiento extra para luego, al fallecer, mantener un mayor conocimiento y destreza del plano en el que acabas de ser arrojado. Interesante. Soy paz y me afectan mucho las emociones de los demás. Además de ser muy sensible, te he escuchado decir que a veces puedes no sentir. ¿Cómo se hace eso sin dejar la emoción bloqueada? A ver, realmente nunca se deja de sentir de una manera saludable. O sea, básicamente uno puede cambiar su sistema de representación mental, o sea, el paradigma del cual responde, para que las emociones se acompasen a ello. Es decir, si uno cree que la oscuridad es peligrosa, cada vez que se apague la luz tendrá emociones de miedo. Si yo, en cambio, me convenzo de que la oscuridad es un lugar apacible y de descanso, entonces cada vez que se apague la luz, yo voy a sentir confort. Entonces, lo que puedo es modificar mi respuesta. El aprendizaje, el cambio de paradigma, lo que hace es poco a poco ir creando diferentes mecanismos de respuesta. No es que dejemos de sentir, sino que dejamos de sentir las mismas cosas que sentíamos antes. Justo en la pregunta anterior hablábamos del plano astral. Puede que alguien sienta miedo en la primera vez que sale el astral, sobre todo si no sabe que está en el astral y piensa que esas vibraciones, esas turbulencias indican que está pasando algo malo, que está a punto de morirse. Cuando uno cambia el paradigma y sabe que eso es el preludio de una experiencia maravillosa y súper divertida, las emociones
que eso despierta, en lugar de ser miedo, pasa a ser excitación, alegría, sensación de aventura. Entonces, estamos cambiando nuestra manera de sentir porque cambiamos nuestra manera de pensar. Nuestras estructuras de pensamiento profundas han cambiado de tal manera que seguimos sintiendo, pero nuestra respuesta ha cambiado. Así que lo que nos interesa es cambiar nuestra respuesta. Y eso se consigue no intentando que todo nos dé igual, sino centrándonos en cosas que nos importan mucho, que nos apasionan mucho y en las que esencialmente no podemos perder. Es decir, si uno se orienta en una situación, en una experiencia de vida, con el ánimo de aprender de la experiencia, no se van a generar emociones negativas porque de todas las experiencias podemos aprender. Entonces nunca voy a sentir que estoy perdiendo algo. Siempre estoy ganando. O si mi objetivo es ganar en consciencia, todas las experiencias son buenas. Ahora, si mi enfoque solo es ganancia económica, entonces muchas experiencias van a ser malas y mis emociones también serán malas. Por lo tanto, no hay que conseguir eso que dice, a mí me la resbalan las críticas. Digo, no, a mí las críticas me ayudan y no simplemente por el comentario que me está haciendo alguien que puede ser tremendamente negativo, sino que puede ser un refuerzo positivo si veo, por ejemplo, una crítica injusta. Pienso, mira, este realmente no me odia, sino que me admira, pero como no es capaz de verbalizarlo, necesita volcar su agresividad sobre mí porque siente impotencia al verme. Entonces puedo tomar esa emoción negativa al principio, que me da rabia porque tiene que ser alguien tan injusto y tan agresivo y tan mal educado, lo tomo como un refuerzo positivo de esta persona no sabe cómo expresar su admiración y por eso lo hace de esta manera. Porque si realmente quisiera hacer una crítica constructiva, un comentario positivo, seguramente o no lo diría ahí o lo diría de otra manera muchísimo más simpática y muchísimo más educada. Habemos un grupo de seres que en este momento reconocemos ya un despertar espiritual individual y a nuestro alrededor una energía que nos reúne a otros que nos reflejan. No nos sentimos solos en esta transición evolutiva. Sin embargo, algunas albergan sentimientos de negación, contradicción, molestia, odio o ira. ¿Qué hacer para apoyar a estas personas que podrían unirse a nuestro campo de batalla por la luz y la paz? ¿Hay algo concreto que hacer o decir a estos seres que han transitado dormidos en este último par de años? Bien, vamos a entender un poco ese concepto del guerrero. Porque claro, otra vez tenemos el mismo conflicto que teníamos con el concepto de verdad. Existen muchos niveles de experiencia donde explicar esa virtud o esa característica de lo que es el guerrero. A un nivel físico, un guerrero es todo aquel que consigue convertir su cuerpo en una fortaleza que le hace estar mejor de salud, que le hace estar más vigoroso, que puede defenderse de las agresiones y puede ser una agresión el frío o el calor, por ejemplo, ¿no? Alguien que aprende a hacerse fuerte, a vivir más años, a rejuvenecerse, alguien que se cuida, se protege y también se fortalece a través de ejercicios físicos, es un guerrero. Alguien que es capaz de tributar toda su potencia física es un guerrero. A nivel mental, es alguien capaz de defender sus convicciones, sus ideas, sus planteamientos, contra todo tipo de argumentos capciosos que lo que buscan es debilitarte, contra todo aquel que pretende hacerte dudar, o sea, contra todo aquel que realmente actúa con manifiesta mala intención contra ti, contra aquel que te critica, que te insulta, que lo hace con una clara mala intención, que no te está intentando ayudar, pero que a lo mejor simula que te intenta ayudar, pero tú te sientes mal. Te digo, a ver, esta persona no me quiere ayudar, me está haciendo sentir mal, entonces esto no puede ser que me quiera ayudar por mucho que diga que lo hace por mi bien. Si tu sistema emocional está allí, en ese momento dado, sintiéndose agredido o incómodo, es muy poco probable que el otro realmente esté con una buena disposición. Lo mismo, un guerrero a nivel emocional es aquel que es capaz de resistir y de aguantar y de sostener su convicción contra viento y marea. Normalmente cada vez que uno desea algo en esta vida y lo expresa en voz alta, todos los demás se conjuran para intentar frenarle.
Da igual lo que tú digas. Imagínate que alguien diga, yo quiero ganar mucho dinero. Te van a decir, el materialismo es malo, esa ambición es mala y el dinero fomenta la desigualdad y el capitalismo. Digo, bueno, pues no quiero ganar mucho dinero, me conformo con poco. Digo, no seas tan conformista. La vida es ambición, la vida es para los que saben y para los listos y para los que se esfuerzan. No puede ser tan mediocre y tan conformista. Digo, bueno, pues lo que quiero es el amor. El amor no se pide, el amor te tiene que venir solo, no tú puedes buscarlo. O sea, cualquier cosa que tú expreses en voz alta va a conllevar una reacción opuesta por parte del entorno siempre. Entonces, ser un guerrero es capaz de defenderlo frente a todos los que van a intentar sabotearte y van a estar uno detrás de otro. Y por más que finjas que no te importa, sí que te importa. Sí que te importa mucho. Entonces no juegues al solitario diciendo, no me da igual, cuando realmente tus acciones demuestran que sí que te importa y te importa mucho. Entonces aprende a escucharlo, aprende a encajar el golpe y aprende a que a pesar de lo que me están diciendo, a no hacerle suficiente caso, e incluso a entender exactamente por qué lo hacen, por qué necesitan agredirte, por qué necesitan sabotearte. Porque realmente cuando uno empieza a hacer lo que él quiere, le está llamando a los demás y les está diciendo, sí que se puede. Así que vuestras excusas para no hacerlo no sirven. Por eso los demás intentan sabotearnos. Porque si uno ha conseguido tener éxito, tener congruencia y sostener su propia verdad en un mundo hipócrita y de mentiras, eso refleja a los demás que han vivido hipócritamente bajo el pretexto de que era la única opción, de que era eso o la muerte y la exclusión. Y si alguien consigue tener éxito desde la verdad, desde la coherencia, entonces está evidenciando mi propio fracaso. Por eso, ser un guerrero es ser capaz de defender la propia verdad, defenderla contra sí, contra las agresiones que vienen de fuera. Uno puede entender a un nivel último, a un nivel espiritual, que todas esas agresiones realmente son pruebas que nos hemos puesto, que vienen de nosotros mismos. Perfecto, acepto esa explicación. Sin embargo, explícale eso a tu cuerpo emocional, explícale eso a tu cuerpo físico. Ponte en lo alto de un acantilado frente al abismo y dile a tu cuerpo que está temblando que la muerte es una ilusión. Tu cuerpo va a temblar, tu cuerpo no va a aceptar ese tipo de mensaje. Así que aprende a hablarle a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones con el idioma apropiado. Porque si no les hablas a cada uno con su idioma, lo que vas a tener es un discurso espiritualmente muy sólido y un cuerpo físico que tiembla y una emoción que te hace sonrojar. ¿Qué podemos hacer para ser más conscientes y tener más energía y vitalidad? A ver, la energía depende de aquello que nos gusta. Lo que nos gusta nos da energía, lo que no nos gusta nos las quita. Después, cada uno tiene que comprender, y para eso recomiendo la astrología y otras formas de autoconocimiento, pero quizá la astrología es la más válida. Hay que entender que cada uno tiene un mecanismo propio para recargarse las pilas, así como también tiene una serie de actividades que le sobrecargan. Una persona que, por ejemplo, tiene poco aire en su carta natal, normalmente le sobrecarga lo abstracto. Entonces, si le pones a leer algo que es muy abstracto, pues se sobrecarga. Una persona que tiene poca agua se sobrecarga con una situación muy cargada emocionalmente. Una persona que tiene poca tierra, por ejemplo, le cuesta todo aquello que tenga muchos pasos o mucho método. Y una persona que tenga poco fuego, pues le cuesta todo aquello que sea muy rápido o que vaya con mucha velocidad. O sea que cada uno tiene que comprender que hay cosas que le sobrecargan y por lo tanto debe evitarlas y que tiene que centrarse en aquellas cosas donde uno tiene mayor nivel de aguante. No todos aguantamos lo mismo, ni todos tenemos la misma resistencia para las mismas cosas. Hay personas que son muy sacrificadas y aguantan a otro que les esté explicando y hablando y tal, y no les importa. Eso más bien les gusta o les parece bien. Otros que tienen paciencia, por ejemplo, para cocinar y esperar a que se hagan los alimentos y ahí no pierden el tiempo. Otros que aguantan perfectamente que otro te hable y maneja perfectamente que te hable de su vida y lo aguantas muy bien. Otros que están muy cómodos leyendo un libro, otros que están muy cómodos en una actividad mecánica, otros en una actividad muy variada y muy social. O sea, entiende exactamente que aquello que para ti es fácil no es fácil para todo el mundo. Entonces empieza a hacer cosas que para ti sean fáciles, porque es así como te vas a recargar y como vas a crear un circuito de alimentación energética lo más sólido, estable y personalizable posible. Muy lindo lo que dices y realmente es así porque muchísimas veces hacemos cosas porque nos sentimos obligados de hacerlo,
Pero es como tú dices, cada uno, otra vez, es como un universo, entonces cada uno tiene lo suyo, ¿no? Que tiene mucha facilidad de hacer algunas cosas y otros le cuestan un huevo para hacerlo. La misma cosa le cuesta muchísimo a uno y otro es súper fácil. Entonces no depende de la naturaleza de la actividad o de la dificultad de la actividad, sino depende de quién la está recibiendo y sobre todo qué configuración energética tiene el que está ejecutando esa acción o el que está viviendo esa situación. Exacto. Ok. Eh, Otra vez hablamos de morir. Se habla de morir, transición, consciente, despierta, con o sin dolor, pero despierta. Mucha gente desea, quisiera hacer la fase de transición durante el sueño, durmiendo, pero este dormir físico se puede considerar igualmente consciente. Es No, no es algo que tan se puede consciente. decidir con anticipación. Vale, se refiere a tener una muerte lúcida mientras duermes. Exacto. Que Va a ser difícil, claro. Si tú ya estás en un momento en el que tu cuerpo está durmiendo, significa que tu mente ya está en cuarta dimensión, pasas a la cuarta, pero el nivel de presencia que podías tener en ese momento será un empalme parecido a seguir durmiendo y seguir soñando. O sea, empalmarás o encadenarás un sueño con el otro. Piensa que cuando tú estás durmiendo, en el fondo es como si ya estuvieras muerto. Entonces, si en ese momento se desconectaba tu cuerpo físico, tú seguirías en el sueño sin exacto. darte cuenta. O Te sea que quedas ahí. ¿Ah? seguirías igual. Entonces Mm, tienes bastante menos probabilidades de tener un sueño o digamos una transición consciente si estás durmiendo a que si estás despierto. Seguramente despierto sea más doloroso, pero es más lúcido. exacto. Entonces realmente tienes una transición inconsciente. Exacto. Sí. Sí. Ok. En mi caso, no tengo síntomas físicos por el cambio de vibración de la Tierra. Todo lo contrario, cada día estoy más empoderada. ¿Será que es un falso empoderamiento? Y algo del ego, por En ejemplo. algunos momentos del despertar hay unos síntomas físicos que pueden ser característicos que denotan que tu cuerpo se está actualizando y ella no nota esos síntomas. No es nada malo, de hecho, el síntoma físico lo que está implicando es un reajuste, pero si ese reajuste se ha hecho de una manera gradual, no tienes por qué notar nada físico, no tienes Exacto. por qué notarte fatigado, ni molesto, ni sobresaturado, sino que seguramente estás en una vibración bastante yang, bastante de poder, bastante vital, y por eso no notas tanto los síntomas físicos, porque tienes una misión más de sostener y soportar a otros. Entonces, no tienes por qué notar nada particularmente molesto por el hecho de estar ascendiendo, ni tampoco tiene por qué mirarse de manera peyorativa como diciendo, bueno, es un falso empoderamiento. No, no, seguramente el objetivo es ese, es sentirse bien. De hecho, es algo que he experimentado durante muchos años, ¿no? Ver como compañeros y compañeras se sentían muy mal porque por esto y por otro, y yo siempre me sentía bien. Digo, bueno, pues está claro que tenemos ritmos distintos, que estamos con funciones distintas y no todo el mundo tiene por qué sentirse mal como elemento crucial que signifique o que sea correlativo a un despertar. Normalmente las sensaciones más incómodas suelen ser más de vibraciones yin que de vibraciones yang. Los yin sí que suelen estar más bien conectados a sensaciones de fatiga, de dolores y demás, mientras que el yang, como tiene que ir en una dirección de avance, pues no siente otras cosas o no las siente tan negativamente. Es como el soldado que tiene que seguir avanzando, pues no tiene tiempo a lamerse las heridas, sino que tiene que seguir avanzando y avanzando y avanzando, por más que tenga la pierna rota. Sí, así es. Claro, como ella no siente nada, está perfecto, está muy bien. ¿Crees que cuando una persona tiene que ser para ti, la volverás a ver y estarán juntos? Es sobre el romance. Sí, es una pregunta esa de amor romántico y Eso. en parte determinista. Yo no estoy demasiado de acuerdo con la visión determinista, por lo tanto nunca me atrevería a afirmar que alguien es para ti.
Es verdad que pueden haber pactos entre vida, pues para tener un hijo, para unirse. Lo que pasa es que no es algo categórico, no es algo determinista. Y por eso sería incorrecto decir que alguien es para ti o no es para ti. Más bien lo que hay es una atracción energética y que tienen que darse y confluir muchas variables para que eso finalmente acabe cuajando y acabe funcionando. Y puede haber, por supuesto, por el libre albedrío de cada uno de ellos, una ruptura unidireccional, es decir, que uno de los dos decida pues no estar con esa persona y que eso se rompa. O sea, que realmente nunca he creído demasiado en ese amor determinado y menos aún en lo que llamamos una relación de pareja determinada, porque en el amor sí que puedo creer a un nivel determinado, tú puedes amar a alguien, incluso que nos amemos mutuamente, pero que eso tenga que ser una relación de pareja tal y como la conocemos, eso ya incorpora muchas variables sociales que no tienen por qué estar en el plan de alma de nadie. O sea, que eso es un acuerdo entre dos adultos con libre albedrío y que puede ser sujeto a muchísimas variables que no se controlan antes de la encarnación. Por eso yo no afirmaría que alguien va a ser nunca para ti en base a nada ni a nadie. O sea, eso es una afirmación difícil de sostener metafísicamente hablando. En este mundo del futuro próximo, subsistirá la noción de país o nación. ¿Qué connotación tendrá el término de fronteras? Las lenguas serán sustituidos por un lenguaje más universal. Bueno, esa pregunta ya es muy futurista y es muy complicada de contestar porque, claro, tampoco sabemos exactamente qué va a pasar. De todas formas, lo que sí que intuyo es, vamos hacia una época más acuariana, o sea, Plutón lo tenemos en Acuario, esto enlaza con la era de Acuario, y sí que es verdad que es un poco incompatible con esta idea de Estado-nación que conocemos, ¿no? Esto un poco lo que vemos en los mundiales de fútbol, ¿no? La selección inglesa, la selección italiana, incluso ya en los propios mundiales, nos damos cuenta que ves una selección y antes, por ejemplo, la selección de Francia eran todos blancos y rubitos y ahora la mitad pues son afroamericanos y árabes, es decir, cosa que está muy bien, pero claro, ya ese concepto de nación-estado tiene menos sentido, porque al final es un conjunto de agregados de personas de diferentes razas que ni siquiera comparten una cultura común, porque hay una cultura colectiva. Con lo cual cada vez tiene menos sentido hablar de un español, un francés, un peruano, un venezolano. Esas nomenclaturas y divisiones o fronteras políticas cada vez tienen menos sentido. Entonces, eso ya es algo que podemos ver y si lo proyectamos un poco más en el tiempo, nos daremos cuenta de que sí que vamos hacia un globalismo, pero no como el que quieren los que gobiernan. O sea, en eso estamos más o menos de acuerdo todos. Vamos hacia algo más global, hacia algo más universal, hacia algo más general, pero vamos hacia un mundo con menos fronteras. Creo que la comunidad, vamos a decirlo, hispana o despierta, está dando buena réplica de lo que es ello, de lo que es esto, precisamente porque todos los youtubers, independientemente de qué país estemos unos y otros, todos los que estamos en habla hispana, nos estamos uniendo. Y no preguntamos si tú eres de Venezuela, o tú eres de Colombia, o tú eres español, o tú eres francés, o tú eres belga, o tú eres de Canarias, nos da exactamente igual. Entonces, existe una comunidad que es transnacional. Entonces, vamos hacia esa transnacionalidad. Y de hecho nos estamos uniendo también con los hermanos ingleses o los de habla inglesa y poco a poco, cuando podamos, con los hermanos de habla china, japonesa y demás. O sea, empieza a existir una comunidad humana que va mucho más allá de la cultura e incluso además con las herramientas de traducción, Google Translator y demás, pues cada vez podemos leer más textos chinos, textos japoneses, textos árabes a gran velocidad o incluso chatear con una persona que tiene un idioma completamente distinto y con un traductor simultáneo se puede más o menos llegar a un entendimiento bastante rápido, cosa que hace 30 años era absolutamente inviable. Entonces, vamos hacia eso, gracias en parte a la tecnología, que no todo iba a ser negativo en la tecnología. Entonces, vamos hacia un mundo en el cual cada vez tiene menos sentido esos estados y esas naciones, pero no necesariamente vamos hacia el gobierno único y hacia la moneda única, hacia el ejército único que quieren los controladores. O sea, no vamos hacia allí, pero sí que vamos en una dirección parecida, pero mucho más horizontal y desde luego sin un gobierno en la sombra ni en la luz ni de ninguna manera que lo controle todo. ¿Qué significado tiene para ti el sonambulismo?
¿Cuáles son sus causas? A ver, no soy un experto en el tema del sonambulismo, pero por lógica diría que tiene que suceder cuando el cuerpo está muy marcado por la energía de los primeros chakras. Es decir, si en el momento en el que el cuerpo debería estar más entumecido, más adormecido y más relajado, el cuerpo se levanta y hace acciones, significa que hay un exceso de energía que no se puede aplacar fácilmente. Entonces, será sonámbulo aquel que tenga mucha potencia en los primeros chakras, aquel que tenga dificultad para drenar, anestesiar y relajar a su propio cuerpo. Entonces, a medida que esa persona aprenda a relajar el cuerpo, que relaje ese estado de alerta, ese sonambulismo debería desaparecer, porque por supuesto el sonambulismo pone en peligro al ser que en ese momento se despierta, está con los ojos cerrados y se puede caer por la ventana o se puede hacer daño porque no está en ese momento con la mente, con los sentidos enfocados en el entorno en el que está. Así que hasta cierto punto puede ser peligroso para el ser que es sonámbulo. Entonces seguramente hay un exceso de energía y también una cierta desincronización, descoordinación con los otros cuerpos, porque normalmente cuando manda el cuerpo de 4 dimensiones y estamos durmiendo y estamos en el otro lado, el cuerpo físico y el cuerpo mental quedan dormidos o por lo menos en suspensión. Si eso no se produce, significa que hay una cierta descoordinación que debería poco a poco, pues, bueno, compensarse. Me persiguen los gatos por todos los sitios. Es un poquito largo. Me comen energía, dinero y tiempo. ¿Qué tengo que trabajar dentro de mí o cómo revertir la situación en favor de las dos partes? Yo pienso que hay algo dentro de mí que atrae estas situaciones. A ver, normalmente cuando atraemos a alguien o a algo, o en este caso a los gatos o a los perros o lo que sea, es porque tenemos alguna función respecto a ellos. O sea, un traumatólogo atrae que a gente que tiene los huesos rotos, pues será porque ha venido a repararlos, ¿no? A ayudarles a ello. Si uno atrae enfermos mentales, seguramente será porque viene a darles algún tipo de asistencia. Entonces, si uno atrae a los gatos, será porque les viene a dar cariño, les viene a dar afecto, les viene a dar comida, o sea, no será casual. Así que yo lo que pensaría es, ¿qué tengo que darles yo a ellos? Y por supuesto, cuando yo aprenda qué tengo que darles, también entenderé que tengo un don que ellos están viendo y que seguramente servirá para algo. Entonces yo tomaría ese espejo como una información necesaria sobre lo que yo soy y he venido a hacer a esta vida. Mira qué interesante. Me gusta esta respuesta. Pero claro, él dice, me comen energía, dinero y tiempo. Bueno, pues lo mismo, si a mí todo el mundo me viene a pedir consejo, digo, ¿qué tengo que aprender de ello? Bueno, pues al final me doy cuenta que yo voy depurando mi criterio gracias a que la gente viene con dudas. Y como la gente viene con dudas y me hace preguntas, yo cada vez ordeno más mis pensamientos y los ordeno mejor. Así que, ¿atraigo realmente a gente que anda perdida? O más bien hacemos un complemento perfecto y yo con eso me voy ordenando, me voy alineando y me voy elevando personalmente al tiempo que les doy algo que ellos están pidiendo o por lo menos intento darle algo que ellos están pidiendo. Podía plantearlo, digo, me hacen perder mucho el tiempo, me hacen perder mucha energía. Digo, bueno, realmente hay una transferencia, nos estamos beneficiando mutuamente. Pues pensemos que esos gatos también seguramente te están haciendo algún tipo de limpieza energética porque los gatos normalmente no piden y ya está, sino que te hacen algún tipo de limpieza energética y te quitan parásitos. Así que no creo que sea una transacción tan asimétrica. Yo tampoco no lo creo. Igual siempre hay un intercambio de energía, automáticamente siempre hay este dar y recibir. Bueno, Robert en una entrevista con Parcerisa dijo que cuando va al astral y encontraba reptilianos, les decía, os expulso de este planeta por atrocidades a la humanidad y alterar el libre albedrío de los humanos. Pero también ha dicho que todo lo que vivimos lo creamos antes de encarnar. Entonces, yo antes de encarnar acepté que alteran mi libre albedrío o hay excepciones. Uno entra a esta dimensión sabiendo que hay trampas, sabiendo que hay engaños, sabiendo que es un entorno hostil y que por supuesto van a intentar alterar nuestro libre albedrío.
¿Qué ha pasado durante estos 2 años? Han alterado nuestro libre albedrío. Es decir, nosotros teníamos capacidad de elección, pero esa capacidad estaba viciada por una coacción manifiesta. O sea, no éramos libres para tomar una decisión. Si yo te apunto con una pistola en la cabeza y te digo, decide lo que quieras, no es una elección libre. Tú me estás condicionando para que sea libre albedrío, no tiene que haber una coacción. Puede haber una presentación de posibilidades y una argumentación interesante. Yo digo, mira, escógeme esta, que es la que más me gusta, pero bueno, si quieres escoger esta tampoco pasa nada. No puede ser que te amenazo de muerte si escoges esta o si no escoges la otra. O sea, básicamente eso es la alteración del libre albedrío. O sea, porque sí que se nos ha dejado escoger, no se nos ha forzado de un modo frontal, pero sí que ha habido una coacción. Por lo tanto, el libre albedrío ha sido viciado y eso es lo que permite, en un momento dado, expulsarles. Porque se han pasado de la raya. Ellos tienen permiso, por así decirlo, para plantearnos opciones que son lesivas para nosotros, siempre y cuando se nos informe claramente de las consecuencias y no se nos amenace con algún tipo de represalias por no escoger lo que ellos nos dicen. Pero en el momento que hay amenaza con represalias, ahí hay una vulneración flagrante del libre albedrío. Nosotros escogemos estar en un entorno en el que hay una mafia. Sí, hemos escogido estar en un lugar en el que hay una mafia. Hemos aceptado eso. Sin embargo, podemos defendernos y tenemos derecho a defendernos de cualquier tipo de agresión de esta naturaleza. ¿Cómo deshacer un ritual de magia negra que un tercero nos ha hecho? Bueno, ya está, porque después hay otra pregunta. Vale, bueno, a ver, sigamos un poco con el tema del libre albedrío porque va en la misma línea. Muchas veces se dice que el libre albedrío no se puede o no se puede interferir en el libre albedrío. Bueno, los buenos, la luz, no interviene sobre el libre albedrío, es decir, intentan no condicionarte o no coaccionarte para que tú hagas algo por sus intereses, sino que en todo caso te presentan posibilidades y te pueden dar una argumentación, pero intentan no intervenir en ello. ¿Eso significa que no se puede alterar? No, claro que nos pueden alterar, por supuesto. Si tú vas a una guerra y otro te pega un misil o te intenta matar, por supuesto que el otro puede alterar tu libre albedrío. Lo que ocurre es que hay consecuencias. O sea, lo que no se puede es alterar el libre albedrío de otro sin que haya unas consecuencias. O sea, poder se puede. Entonces, lo que te están diciendo es que mejor no lo hagas si no quieres experimentar esas consecuencias. La magia negra es una alteración del libre albedrío del otro, es intentar manipularle de un modo grosero, directo y agresivo. ¿Está permitido? Claro que está permitido que se haga. Se puede hacer en el momento que tú le puedes pegar un tiro a alguien, pero tendrá consecuencias directas sobre el que lo haga. Entonces, la mejor manera de neutralizar un ejercicio de magia negra sobre nosotros, un hechizo de magia negra sobre nosotros, es declarar claramente: se está vulnerando mi libre albedrío, pido una compensación kármica inmediata. Esto yo no lo he escogido, esto yo no lo consiento de ninguna manera, entonces decreto claramente: no consiento ninguna alteración sobre mi libre albedrío. Esto lo considero una alteración sobre mi libre albedrío, por lo tanto, la declaro nula automáticamente y pido una compensación inmediata por esto que se me está generando. Al declararlo de un modo rotundo, tranquilo, pero firme, entonces se tiene que deshacer ese hechizo. Si no se puede con eso, pues se pueden hacer trabajos más profundos de meditación, entras en una meditación profunda y entiendes por qué se está dando esa situación. A lo mejor hay algo que tú puedes aprender de esa agresión, o sea, le puedes sacar algo positivo. A lo mejor me sirve para sacar un enfado que yo de otro modo no habría sacado nunca. Pensemos que cuando nos agreden o cuando nos atacan, puede ser que sirva para que saquemos una indignación que nos da una fuerza y que nos da una valentía que de otro modo no habríamos sacado nunca. Hay personas que están muy atascadas en la pereza o en el miedo y a veces necesitan de un enemigo fuerte que les desatasque. Entonces, saquemos en la parte positiva. El aprendizaje no es necesito aprender de las hostias. Digo, no, olvídate de las hostias en el sentido pedagógico, pero te pueden servir para aprender a sacar el valor que tienes y la fuerza que tienes, para detonar en ti una emoción de respuesta que sin esa indignación nunca habrías sacado. Entonces, tómalo desde ese punto de vista. Y tal vez el hechizo de magia negra puede ser una bendición para que aprendas a defenderte y a defender aquello que tú amas en la vida, que normalmente lo dejas para que otro lo defienda en lugar de hacerlo tú. Exacto.
No sé. ¿Cómo desprogramar un intento de suicidio? Claro, el suicidio rara vez es real. El suicidio realmente es una respuesta a la impotencia y a la frustración. La persona no es que quiera dejar de vivir, lo que quiere es acabar con su sufrimiento. Entonces, eso es lo que hay que primero identificar. Exacto. Digo, a ver, ¿qué es lo que te hace sufrir? Y vamos a intentar eliminar la raíz del sufrimiento. Normalmente el problema es que la persona no sabe identificar cuál es la raíz de su sufrimiento. Como no es capaz de identificarla, la desplaza hacia otra cuestión, hacia algo que muchas veces no se puede definir o directamente es falso o es inconcreto o incompleto o incorrecto, y entonces lo que busca es acabar con el objeto de su sufrimiento, que es su sistema sensitivo. Si yo acabo con mi sistema sensitivo, dejo de sufrir y por lo tanto ya no hay problema, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, primero hay que intentar apaciguar ese sufrimiento. Cuando se apacigua ese sufrimiento, entonces el deseo de acabar con él, pues desaparece. Normalmente alguien que tiene tendencias suicidas es alguien que sufre mucho y que no es capaz de identificar cuál es el auténtico objeto del sufrimiento. O sea, que le hace falta muchas horas de inteligencia emocional para aprender a identificar bien sus emociones y sobre todo para aprender a apaciguarlas de un modo lo más inteligente posible. Normalmente no está identificado ni el deseo, ni está identificado la razón del sufrimiento y se confunden unas emociones con otras. O sea, que hace falta muchas horas de hablar, de despejar falacias, de despejar balones fuera y hasta entrar realmente en cuál es la raíz de ese sufrimiento. Normalmente no es algo que se haga en 2 tardes, o sea que es una pregunta que, insisto, requiere de mucho tiempo para entender exactamente de qué está escapando la persona que quiere suicidarse. Pero la medicación sí puede ayudar en este caso. Sí, claro, puede ayudar a apaciguarlo, pero no a resolver el problema. Sí, aplacas el síntoma, pero claro, los efectos Placa que el te crea síntoma. luego, Sí. Esto el siempre síntoma lo es, pagas, lo sí, paras esto es el problema. Es que siempre aplaca el síntoma, pero realmente tiene que ir al a la centro, raíz. a la raíz, de Bueno, aparte que donde también hay medicaciones hay que que tratar la raíz. acentúan los pensamientos suicidas, que eso también es otra, ¿Hay medicación que qué? que acentúan los pensamientos y deseos suicidas, Sí. que lo suele poner en el prospecto, pero la gente no se lo lee y digo, mira, tengo ganas de suicidarme, digo, ¿qué mierda te estás tomando? Pues muchas veces te lo pone en el propio prospecto. Increíble. ¿Conoces algo del método Hoover de astrología que imparte Joseph Gimbernat? Aparte de los 7 rayos del alma. Sí, a ver, el método Uber de astrología es un método que tiene ya bastantes años, que es bastante famoso y bastante conocido. Está muy inspirado en la teosofía, es decir, es un método en el cual se vincula la astrología con la teosofía, y lo conozco, aunque no con profundidad. Lo que he leído me parece correcto en algunos aspectos y en otros discrepo, quizá porque se aleja demasiado de lo que es la tradición astrológica. Es como que quiere crear otro sistema de interpretación. En algunos puntos creo que es bastante válido, pero en general no coincido con algunas de las conclusiones a las que llega, especialmente respecto a los planetas. Pondré un ejemplo para que se entienda. Ellos normalmente asocian Saturno a la madre, por ejemplo, lo hacen desde una perspectiva muy psicológica, entendida como que la madre la que pone los límites. Sin embargo, a un nivel biológico, Saturno, en mi entender, tiene mucho más que ver con la luna, ¿no? La función materna, el que da el pecho, la función nutritiva, tiene mucho más que ver con la luna que con Saturno. O sea, entiendo por dónde lo quieren llevar desde una perspectiva muy psicológica, pero se aleja mucho de lo que es el arquetipo esencial. Entonces, bueno, es un método que en algunos sentidos es muy interesante psicológicamente y en otros, para una astrología quizá más pragmática, más de astrología mundial, por ejemplo, o más de tránsitos, ahí prácticamente no entra. Es una astrología en la que no hay tránsitos, no hay revoluciones solares, no hay astrología mundial, las técnicas predictivas solo está al punto de la edad y ya está. O sea, tiene su utilidad, se acerca bastante bien o aborda bastante bien lo espiritual y lo metafísico, pero se queda muy coja en cuanto a técnicas y desprecia un poco lo que es la tradición. Entonces, bueno, me parece interesante de mirar, me parece interesante estudiarla, pero como complemento, no como base única, porque se queda bastante incompleta. Exacto, no es tan completo. Ok.
Para tenerlo como extra está bien, ¿no? Sí, es una astrología que está muy bien como extra y además es bastante, o sea, vamos a decirlo, es un sistema bastante completo en sí mismo, es decir, que es bastante coherente en sí mismo, pero te queda mucha parte de la astrología fuera del objeto de análisis, muchísima parte. Entonces, quedarse solo con ello es limitado Es y no lo limitado. recomiendo. Pero bueno, lo combino con todo el resto que tú sabes. Así que ahí tenemos toda ¿cómo se dice? Un completo, Sí, sí, sí. ¿eh? Una Ok, pieza más del puzzle. sí, exacto. Tenemos, no, ahí tenemos el puzzle entero. Ah, bueno, claro. En la astrología sí. Y la Hoover, pues es una pieza más o unas cuantas piezas más. Exactamente. Y todo ayuda, todo junta, todo suma. Casi todas las noches sueño. Casi 100% de estos sueños son en otra dimensión, pero eso no me preocupa. Al contrario, es súper rico. Lo que sí noto que siempre mis sueños son de noche. ¿Por qué será esto? A ver, es habitual que cuando sueñes tengas experiencias nocturnas. Eso es lo habitual, normalmente por una razón. La mayoría de los sueños o viajes astrales, el nivel de visualización es limitado. Y si es limitado, eso se asocia más a una luz tenue o directamente a un cielo nocturno o a una baja iluminación que a una alta iluminación. A veces cuando estamos en el astral o cuando tenemos sueños muy vívidos, es bastante deslumbrante e impresionante cuando vemos que hay mucha luz o cuando vemos el sol o cuando vemos que es de día. O sea, eso llama especialmente la atención, pero el tono común suele ser con la luz atenuada. Por eso llama tanto la atención cuando de repente ves algo súper profundo, un foco de luz, y eso nos destella tanto que suele ser bastante llamativo y no suele ser fácilmente olvidable. Así que los sueños con luz suelen ser muy espectaculares y tienen mucha más facilidad de ser lúcidos, en tanto que los oscuros son los habituales. ¿Por qué? Porque también estamos durmiendo y tenemos la conciencia mucho más atrofiada o mucho más aminorada cuando estamos en vigilia. Ah, mira. Y cuando ya abandonamos el cuerpo físico, dejamos de soñar. Bien, es una pregunta un poco difícil de contestar porque realmente estamos en el plano de lo que nosotros llamamos sueños. Entonces, sí, estamos en una especie de sueño permanente, o sea, estamos en el lugar donde normalmente soñamos. Así que es muy parecida la experiencia que tenemos allí a lo que nosotros conocemos como experiencia onírica. Y si una persona queda enganchada en este plano, realmente sigue soñando y soñando y soñando y soñando. Solo es cuando ya ha salido de ese plano que deja de soñar. Y deja de soñar como lo hacemos aquí. Proyecta a otros mundos, pero ya eso no es lo mismo que un sueño. Así que depende de si nos quedamos anclados en cuarta dimensión o no, dejamos de soñar o no. Así que depende de dónde vayamos o dónde estemos, porque claro, hay muchos escenarios a los que podemos acceder y en el primer escenario sí que soñamos y en el siguiente escenario ya no soñamos. Y depende también del nivel de lucidez que tenga el desencarnado. Me gustaría saber qué es soñar que caes de un embudo gigante, das vueltas y vueltas, sales disparado por un tubo en el vacío. Y siempre sentía tanto miedo y me ponía en posición fetal, esperando la caída. Y de la angustia despertaba. Bueno, Seguro los que sueños en los que salimos propulsados por agujeros o lo que sea, normalmente son cambios de vibración, son cambios dimensionales, estamos pasando por portales. Entonces, es bastante habitual que cuando transicionamos o salimos expelidos por donde sea, notemos antes esa vibración, notemos como una sacudida energética, notemos como un impacto fuerte. Y eso es porque normalmente o bien estamos cambiando de plano o estamos accediendo al plano astral y entonces notamos esa sacudida energética propia de cuando atravesamos un umbral. O sea que ese sueño casi seguro que va acompañado de una sacudida energética, como si fuera una corriente eléctrica, como una descarga eléctrica. Y es porque estás cambiando de dimensión o cambiando de fractal o cambiando, atravesando membranas energéticas. Es bastante habitual
cuando cambiamos y también cuando tenemos alguna interacción con algún tipo de entidad que tienen ese tipo de connotación eléctrica, o sea, que nos hacen vibrar y nos hacen reaccionar. O sea, que es interacción con entidades y cambio de escenario. Es interesante que alguna gente lo viven muy profundo, estos sueños, y otros nunca. Nunca. Bueno, es que depende de muchos factores. Entonces es un mundo muy amplio y claro, no todo el mundo lo vive igual, no todo el mundo lo recuerda. Normalmente, cuando uno empieza a tomar conciencia de los sueños, se da cuenta de que ese tipo de situaciones que explica la mayoría, yo las he vivido prácticamente todas las que me están contando. O sea, me cuentan esto, digo, yo esto ya lo he vivido, pero ha sido a medida que he incrementado mi memoria onírica, que he visto que ese tipo de cosas que están explicando ya las he vivido. Una y otra, que si la sombra negra, que si la parálisis, que si tal. Ese tipo de cosas las he vivido, o sea que deben ser bastante comunes si una sola persona las ha vivido prácticamente todas. Y la mayoría de los ensoñadores expertos que conozco también reconocen esas experiencias porque les han pasado alguna vez. Así que a lo largo de la noche seguramente vimos muchísimas de esas cosas, solo que solo recordamos una pequeña parte. Cuando recordamos una gran parte, digo, ah, sí, esto ya me suena, ah, sí, esto ya lo he visto. Y nos damos cuenta de que son bastante normales, que no tienen tampoco un mensaje especial, sino que simplemente son cuestiones de mantenimiento. Es como imagínate que una persona de repente ha sido toda su vida tetrapléjica y no capta absolutamente nada del cuerpo y de repente empieza a despertar. Ay, pues noto unas cosas rarísimas en el estómago aquí, como si roncara y hace, bueno, son cosas normales del estómago cuando hace la digestión, o de repente he notado algo así como en el pecho que se infla y tal, y que son los pulmones cuando respiras, o una cosa así rarísima que no para de moverse, es el corazón, digo, ya, pues esos fenómenos fisiológicos que son normales, de repente empiezas a captarlos, te asustarías muchísimo. Pues en el astral el cuerpo hace pues esos movimientos de contracción, de fricción y demás, que son normales, pero el momento que empiezas a captarlos te asustas, pero son de lo más normal y corriente, o sea, de lo más habitual, básicamente. Ok. Quiero saber quiénes realmente nos dan el mensaje en el tarot. ¿Son ángeles, como dicen? Por favor, explique si es bueno o no confiarse. A ver, yo creo que nadie sabe con exactitud quién se comunica con nosotros a través del tarot. O sea, o yo por lo menos no soy capaz de saberlo con seguridad y me extrañaría que alguien pudiera saberlo. Otra cosa es que lo diga, pero que lo sepa con seguridad creo que es difícil. Lo más lógico es pensar que lo hace uno mismo. O sea, cuando tú realmente haces una conexión con el tarot, estás utilizando tu mano física, tu vehículo, igual cuando utilizas el péndulo, y lo que haces es sintonizarte con tu inteligencia divina para que guíe tus manos y te dé el mensaje. Por supuesto, cuando tú utilizas un tarot de ángeles o un tarot de maestros ascendidos, estás intentando conectar directamente con esas entidades. No es lo mismo que se hace un tarot Marsella, que conectas con otro tipo quizá, o sea, a través de ti mismo, intentas hacer una conexión con otro tipo de entidades oraculares, que si lo haces con un tarot de ángeles o lo haces con un tarot de maestros ascendidos o con un tarot, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Pero al final el vehículo intermediario eres tú. Eres tú el que estás conectando con otros niveles sutiles y a saber con quién conectas en otros niveles sutiles. No creo que sea nada malo. Lo único que puede ser malo es tu intención. Si tu intención es poco elevada, sí que puedes llegar a conectar con entidades poco elevadas, pero ahí ya el problema no está en la herramienta, sino en quién está conectando. De ahí que el que tiene miedo patológico, que a ver con qué canalizas o qué comentas, digo, bueno, tendrás miedo a ti mismo. Si no te tienes miedo a ti mismo, confías en tus intenciones, no tienes que tener tampoco miedo del tipo de respuesta que vas a recibir. Exacto. Muchas veces son tus propios fractales que realmente te responden a través de lo que estás usando. Lo peor que te puede suceder siempre es que la naturaleza de tu propia pregunta sea tan, vamos a decirlo, banal o estúpida que solo puedas conectar con una entidad de muy baja vibración porque las otras es que no saben ni qué contestarte. O sea, si preguntas una tontería, el guía no te puede contestar porque no sabe, no entiende el idioma. Si tú preguntas una chorrada, ¿qué te puede contestar el otro? No puede, no sabe hacerlo.
Entonces tampoco te puede, no es que te estén tomando el pelo, es que no saben qué contestarte. No pueden. No saben. No pueden entender tu retorcido idioma humano. Por eso, gran parte del aprendizaje que se hace con el tarot es aprender a preguntar. Y cuando tú eres el consultor de tarot y alguien me pregunta, es aprender a traducir la respuesta en un idioma que lo puedan entender los de arriba. Así que lo que hago siempre es reformular la pregunta. Digo, bueno, me has preguntado esto, espérate, que yo lo reformulo. Lengua de luz. Pues Empieza a hablar todo lengua de luz. Con códigos. Últimamente escucho mucho por todos los canales que hay que actuar, hay que dar el paso. Pero ¿qué pasa si uno tiene una cosa dentro que le dice ahora no, espera, llegará el momento? Y es tan fuerte que cada vez que intento actuar me caigo o sale mal. ¿Es bueno escuchar el interior en este caso? sí, por supuesto. O sea, Sí, ahí ¿verdad? la intuición es soberana. Además, y claro, tampoco nos ha dicho exactamente qué significa actuar. Claro, es que como no sé a qué actuación se refiere, hay muchas actuaciones que requieren prudencia, paciencia y esperar la oportunidad. Claro, cuando se dice que hay que actuar ya, significa que tienes que despertar ya, o sea, que no puedes aplazar lo que es un ejercicio de coherencia. Pero claro, si ese ejercicio de coherencia de despertar significa dejar tu trabajo o algo así, espérate, que eso a lo mejor no es lo que te está pidiendo. O sea, hablamos de actuar ya, o supongo que muchos hablan de actuar ya, en el sentido de que no te engañes más a ti mismo, no te mientas más a ti mismo, pero eso no significa que hagas acciones arriesgadas hacia afuera como dejar tu trabajo, pareja o lo que sea, porque a lo mejor hay otros factores ahí mucho más importantes que tienes que todavía sostener. Por eso, en ese caso, por supuesto, la intuición prevalece sobre cualquier otra consideración. O sea, que si sientes que es un no, es un no. Exacto. Ok, casi estamos al final, ¿eh? El libre albedrío es algo propio y único de la tercera dimensión o también es de la quinta. En la quinta dimensión también hay libre albedrío, pero menos. O sea, vamos a decirlo, este plano de tercera dimensión tiene mucho libre albedrío. Precisamente gracias a que es un plano de confusión. Hay muchos lugares donde escoger. Precisamente porque me puedo equivocar mucho, también puedo escoger mucho y puedo personalizar mucho mi itinerario. En una quinta dimensión en la cual yo tengo mucha más claridad intelectual, mucha más claridad de corazón, también tengo menos opciones, porque hay menos cosas que me interesen, estoy mucho más enfocado y mucho más alineado, con lo cual hay menos donde explorar, menos donde escoger, menos donde errar y también menos libre albedrío. ¿Hay libre albedrío? Sí, pero menos. Aquí hay mucho más y por eso también hay más maldad, porque el malo se puede regodear y puede explorar más este mundo. Por eso es tan atractiva la tercera dimensión, porque nos permite ejercer mucho el libre albedrío, incluso para hacer el mal. Exactamente, lo dijiste perfecto. Esto es la gran diferencia, ¿no? ¿Este es un planeta prisión de almas o somos un solo espíritu que viene a evolucionar? Para mí no es un planeta prisión, aunque hay una prisión planetaria. Es decir, vamos a entender Es lo que es. distinto, ¿no? Son cosas distintas. Vamos a Sí. verlo y por qué digo lo que digo. Aceptar que es un planeta prisión supondría también admitir que hay una inteligencia con más poder que nosotros que nos está gobernando. Con lo cual, nosotros no seríamos los dioses creadores, sino que somos dioses subordinados frente a un demiurgo que tiene capacidad como para manipularnos, para contenernos y para sojuzgarnos. Yo no creo eso, ni siento eso, ni veo ninguna evidencia sostenible que así me permita llegar a esa conclusión. O sea, tengo claro que somos soberanos y esa sensación, esa certeza, creo que nadie me va a poder convencer de lo contrario y menos simplemente con argumentos técnicos. O sea, realmente es muy complicado vencer a esa sensación tan fuerte. Otra cosa es que vivamos en un planeta que ha sido tomado por entidades regresivas y que está sujeto o que nos sujetan por un altísimo nivel de manipulación, donde muchas almas o muchos seres se dejan manipular y que no se dan cuenta de que están siendo pues engañados, extorsionados y coaccionados.
y donde otro sí que puede ver esa extorsión, esa manipulación y puede darse cuenta de cómo está siendo ejercida una presión sobre todos nosotros. Claro, es un lugar al que venimos, desde mi punto de vista, a experimentar, donde, como decíamos antes, podemos vivir y experimentar el mal y también, por extensión, se puede vivir el mayor grado de bien, porque hacer el bien en un lugar en el que te están puteando y fastidiando a cada momento es mucho más meritorio que hacer el bien donde todo el mundo hace el bien. O sea, un ser humano que aquí hace el bien, a pesar de todo el mal que recibe, es mucho más meritorio que en un lugar en el que todo el mundo hace el bien, y hacer el bien es lo lógico, es lo normal, y donde no hay ningún incentivo para engañar. Pues cuando a mí me engañan, me hacen mal, y yo aún así contesto y hago el bien, eso es mucho más elevado, eso es mucho más poderoso, y eso es mucho más positivo que en otro plano. Por eso aquí también la maestría del bien se puede escenificar finalmente, se puede llegar al nivel más sublime de la luz, precisamente porque hay como contraposición el más elevado nivel de oscuridad posible. Así que quien diga que esta no es una experiencia acojonante y brutal y que merece la pena vivir experiencia en primera persona, es porque no ha reflexionado suficiente sobre la naturaleza de este plano tan maravilloso en el que vivimos. Exactamente, así lo sabemos. Es maravillosa. Partimos de la fuente, nos dividimos en monadas, entre monadas en fractales, para poder vivir esta experiencia en el 3D. Nuestros otros fractales son lo que nosotros llamamos familias estelares, es decir, la experiencia se dé desde que nos dividimos en monadas. Esto era la pregunta. Vale. Sí, digamos que si vamos desde la fuente, nos separamos en mónadas y luego en fractales, pues lo que son esas mónadas es lo que nosotros llamamos yo superior, o por lo menos es bastante similar, que sería la partícula 1 indivisible, o mejor dicho, la primera división, no es indivisible, sino sería la primera división, de la cual cada uno de nosotros procede. Y de ahí es donde podemos extraer de qué rayo venimos o de dónde venimos, de esa primera división que habla de nuestra naturaleza esencial. Luego podemos ver divisiones intermedias, pero eso no es nuestro yo superior. Eso sería otra partícula que se separa en fractales. Y las otras semillas pues vienen de allí. Bueno, pues no sé cuál era la pregunta porque al final no acabo de entender muy bien qué estaba preguntando. O sea, la experiencia viene de allí, venimos de allí y la unidad viene, pues no sé, repite un poco a ver de dónde. Que no lo entendí muy bien. Yo, achim. Escuché a Robert en una entrevista decir que algunos despiertos podían dormirse de nuevo y algunas personas dormidas podían despertar. Yo creía que cuando despertaba no podías parar, que era un viaje de ida y evolución constante, porque será que pueden dormirse nuevamente. Sobre todo por una mala gestión del cuerpo emocional. Cuando uno empieza a despertar a según qué verdades, tiene que hacer limpieza de todo su periplo emocional, de todas sus experiencias de vida. Y muchos no están dispuestos a tener que abordar su oscuridad, abordar su sombra, poner al día todos los asuntos pendientes. Entonces muchos se asustan, muchos tienen miedo y entonces detienen ese proceso de despertar. Creo que una buena manera de ejemplificarlo y de entenderlo ha sido no tanto pensar en los que han despertado en estos 2 últimos años, sino mucha gente que estaba razonablemente despierta antes de 2020 y luego en 2020 los hemos visto completamente perdidos. Creo que entonces es fácil de entender que si esas personas muy abiertas a lo espiritual han caído en todas las trampas de 2020, 21 y 22, pues también, obviamente, con buena lógica, muchos de los que han visto las trampas de 20, 21, 22 pueden quedarse allí y pueden no ver las siguientes oportunidades del 23, del 24 y del 25. Así que nada garantiza que uno vaya a continuar su camino espiritual. Es más, cuando digo que una persona vuelve atrás, o mejor dicho, no avanza más, es porque siguen habiendo actualizaciones, sigue habiendo muchas cosas por hacer. Y despertar no es quedarse en 2020 o en 2021 22. Es el año que viene tenemos experiencias y aprendizajes de 2023 y luego 2024 y 25.
hay que seguir, hay que continuar. No es que me he dado cuenta que el gobierno me miente en algo y ya está, o me he dado cuenta que en el mundo la energía es importante y ya está. No, es seguir aplicando y aprendiendo. Entonces, es muy fácil que alguien se pare. Por supuesto que ha llegado a un cierto nivel y eso está muy bien, pero hay siguientes actualizaciones y no todo el mundo está dispuesto a seguir con las siguientes actualizaciones. Muchos les gustaría que siguiéramos todo igual. Digo, no todo sigue igual. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir incorporando nuevos elementos al juego. Y eso a veces es costoso, es doloroso, porque implica revisar cosas antiguas e incorporar cosas nuevas. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Eso es el tema. No todo el mundo. Ya hemos llegado a nuestra última pregunta. Yo tengo unas preguntas muy interesantes y muy complicadas, pero no los voy a hacer ahora. Los voy a guardar para la próxima vez o también lo apuntaré en mi parte 7. Robert, ¿tienes para nuestros queridos oyentes y audiencia, que estoy muy agradecida que ellos están y nos siguen, un bello y maravilloso mensaje? Pues mira, tomando del hilo de lo último que estábamos hablando del despertar, saber que es un proceso con muchas fases, que a veces puede ser difícil porque ya lo habéis comprobado todos, a medida que uno empieza a despertar en algunas cuestiones, siempre se encuentra algún tipo de oposición por parte del resto que te llevan a hacer dudar de ti, te llevan a hacerte tambalear, te llevan a tener que modificar tus percepciones, tus relaciones con los demás, y eso siempre es difícil. Y puede ser que uno al final se canse de ese proceso, que diga, oye, mira, yo no quiero avanzar más porque hay un momento en el que me sobrepaso. Por eso digo que algunos no necesariamente tirarán hacia atrás, pero sí que se frenarán y dicen, mira, yo hasta aquí. Yo no quiero saber más, hasta este punto acepto, pero el siguiente nivel me parece demasiado complicado, demasiado abstracto, demasiado difícil y no quiero ir a más. Bueno, es perfectamente válido, perfectamente legítimo, no todos hemos venido a completar toda la partida de golpe hasta el final, entonces cada uno respetemos precisamente lo que ha venido a hacer hasta donde ha venido a hacer. Lo que sí que podemos hacer es facilitar el tránsito para que cada uno de los siguientes niveles sea lo más fácilmente asequible para todos. Siempre hay una parte que es difícil, pero no necesariamente debería ser dolorosa. El despertar no tendría por qué ser doloroso. Lo importante es que puede ser complicado a nivel técnico, pero tenemos herramientas de sobra para que sea un proceso divertido, entretenido y razonablemente feliz para todos. Así que os animo a disfrutar del proceso porque es falso eso de que vida no hay más que una, pero ya que estamos en esta, vamos a exprimirla al máximo porque esta misma no la vamos a repetir. Eso, lo vamos a exprimir al máximo, esta vida donde Exacto. estoy, en el aquí y en el ahora, como siempre dice, ¿no? Pues Exacto. genial, fantástico. Otra vez, muchísimo gracias por tu tiempo, Robert, porque siempre tiran por todos los lados a tu camiseta, ¿no? Muchísimas gracias. Yo diré a todos los oyentes muchísimas gracias por estar aquí también. Comparten este vídeo, suscríbanse para no perder la parte 6 y después la parte 7 y 8 que va a venir dentro de un par de meses. Y Robert, pues mira, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo para compartir tu conocimiento, tu sabiduría, todas estas facetas tan maravillosas tuyas. Y nos vemos en un par de meses otra vez. Muy ¿No? bien, que así sea. Que así sea, esto siempre lo dices, que así sea, ¿no? Como decreto para manifestar, que así sea. Que así sea. Pues esto. Muchas gracias, mucha luz para todos y todas y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Muy bien.